Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. Tialinogniwan, Kenamonoke, Misiaquetzal Noyolo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su cuarto episodio de su programa La Otra Educación, en donde vamos a compartir información que tiene que ver con la realidad educativa de México y lo que está en tendencia pues son los procesos de admisión, promoción vertical y horizontal en educación básica. Así que el día de hoy te voy a seguir hablando de ello y vamos a tocar el tema del directivo que queremos, promoción vertical. Vamos a hablar un poquito del dominio 1 y qué es lo que se espera del directivo, del supervisor escolar respecto a los procesos de promoción vertical. Así que quédate porque esta información te va a ser de mucha utilidad. Te saluda como siempre tu amigo el profesor Jim desde el sur de Veracruz, desde la tierra del Señor del Monte, Chane, Señor de los Chaneques y guardián de nuestro majestuoso Cerro de San Martín. Así que vamos por la información. Vamos por la información, amigos míos, amigas mías. Sean ustedes nuevamente bienvenidos y vamos a hablar acerca del directivo que queremos, acerca de la promoción vertical y vamos a tocar el punto del dominio 1 de manera general para que te vayas orientando y vayas pues organizándote para cumplir con este primer dominio que nos solicitan en este proceso de promoción vertical. Muy bien, lo primero que debes encuadrar en tus planes para poder fortalecer tu perfil directivo es precisamente que el perfil directivo responde a una visión de la función directiva enfocada a que la escuela brinde un servicio educativo humano e integral a todos los alumnos, así como al logro de aprendizajes relevantes para su vida presente y su vida futura, al tiempo que el perfil reconoce que esta función supone un gran compromiso ético por favorecer que las escuelas sean espacios donde niñas, niños y adolescentes mejoren sus habilidades, conocimientos y actitudes conforme a lo señalado en el currículo vigente, con la finalidad de que se desarrollen en un ambiente de equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad. Bien, ¿esto qué significa en términos prácticos, en términos sencillos? Lo primero, amigos profesores, profesoras, lo primero es que el perfil directivo, al menos en el papel y en el marco legal que sustenta precisamente este perfil, pues no menciona nada del perfil directivo de un maestro que debe estar pendiente de sus maestros, que debe enfocarse a lo administrativo, que debe ver que nadie falte, que debe pelearse con los maestros, que debe condicionar a los maestros, que debe imponer una disciplina a los maestros, que se enfoque 100% en lo burocrático. No menciona nada de eso. El perfil del directivo, sea subdirector, director, supervisor, jefe de enseñanza, jefe de sector, siempre va a estar enfocado ese perfil al logro de los aprendizajes esperados de los niños, niñas y adolescentes. Asegurarse de que reciban una formación integral, con excelencia, con inclusión, con equidad, con un enfoque de interculturalidad. Entonces, eso es lo primero que deben tener en cuenta aquellos que aspiran a ser directivos.
a ascender de manera vertical, a que el directivo siempre va a enfocar sus esfuerzos al logro de los aprendizajes esperados de los estudiantes. Así que con este párrafo rompemos ese mito de pensar que si soy director, mi principal función es enfocarme a lo administrativo, que también es parte de esa función, pero sigue teniendo la esencia de que yo debo velar por el desarrollo integral de los estudiantes. Así que eso es lo primero. También quiero comentarles que el perfil de la supervisora o supervisor responde, básicamente es muy similar al perfil directivo. Responde a ser una pieza clave para asegurar que se brinde el servicio educativo en todos los sectores sociales y regiones del país, para que todas las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación, plasmado en el artículo 3, y alcancen un desarrollo pleno. Asimismo, incluye los aspectos que quienes están a cargo de la supervisión escolar consideran relevantes de su labor, así como cercanos al contexto y necesidades de las escuelas. La supervisora o el supervisor que queremos responde también a una visión de la función de supervisión escolar, de los diferentes niveles, modalidades educativas y servicios de la educación básica, enfocada a la atención personal, humana e integral de los alumnos, así como al logro de aprendizajes relevantes para su vida presente y futura. Como podemos leer, compañeros maestros y maestras que aspiran a promoverse a una función de supervisión, el enfoque sigue siendo el mismo. Debemos asegurarnos que los alumnos reciban esta educación de excelencia, con equidad, con aprendizajes relevantes para su vida presente y futura. Tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. Debemos asegurarnos que el artículo 3 constitucional se cumpla a cabalidad, desde nuestro puesto, desde nuestra función. Así que en ningún momento mencionan la parte que debemos estar enfocados 100% en lo burocrático. Por eso es muy importante que el maestro que vaya a ascender y a promoverse de manera vertical, pues tenga las bases, domine muy bien su perfil como docente, porque eso le va a beneficiar tanto a los estudiantes como a los maestros que va a tener a cargo. Así que ese es el perfil de la supervisora o supervisor. Entonces, vamos a analizar brevemente el dominio 1 del perfil directivo y el dominio 1 del supervisor o supervisora. Básicamente es lo mismo. La esencia de este primer dominio es el mismo tanto en el docente, el directivo o el supervisor. Pero vamos a analizarlo. Dominio número 1 del perfil directivo. Un directivo que asume su práctica y desarrollo profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Un directivo que asume su práctica y su desarrollo profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. No un directivo que va a hacer lo que crea que es conveniente. No un directivo que ejecute su trabajo y su desarrollo profesional de acuerdo a la experiencia que ha tenido, de acuerdo a algunos referentes que ha tenido como directivos. No de acuerdo a, se me ocurrió esta idea, voy a implementarla. Primero hay que asegurarnos
que todas nuestras acciones, nuestro desarrollo profesional, nuestros planes, nuestros diseños, nuestras acciones se apeguen al marco legal, a los principios éticos y filosóficos de la educación mexicana. Eso es esencial para efectos de cumplir con esta función directiva. Dominio 1 del perfil del supervisor. Una supervisora, un supervisor que asume su quehacer profesional apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Si ustedes observan y comparan, básicamente es la misma esencia tanto del dominio 1 del docente, que ya hemos tocado en anteriores videos, el dominio 1 del directivo y el dominio 1 del supervisor. Básicamente es lo mismo. En resumen, yo como supervisor, yo como directivo, me debo apegar a ese marco legal, me debo apegar a los principios filosóficos y éticos del sistema educativo mexicano. ¿Y dónde encuentro este marco legal? ¿Dónde encuentro estos principios éticos y filosóficos? Bueno, los encuentro en los siguientes documentos. Son más, pero te presento los básicos. El ejercicio del puesto directivo y de supervisión requiere del conocimiento del marco normativo que rige los servicios educativos, la capacidad para analizarlo críticamente y para ponerlo en práctica. Entonces, aquellos que quieran promoverse de manera vertical a un puesto de subdirector, director, supervisor, tengan en cuenta que un primer requisito del dominio número 1 es que ustedes tengan pleno conocimiento de las normativas que rigen esa función, para que ustedes de manera crítica puedan interpretar todo este marco legal y lo puedan aplicar en su función. Para efectos del proceso de promoción vertical, se espera que ustedes demuestren con sus respuestas en las distintas etapas que están capacitados para la función. Entonces, ¿cómo lo van a manifestar? Bueno, en las preguntas que les van a hacer son tipo casos. Son casos que normalmente vive un directivo y que ustedes van a proponer una solución no de acuerdo a su experiencia ni de acuerdo a lo que creen, sino de acuerdo al marco legal, a los principios éticos y filosóficos del sistema educativo mexicano. Entonces, para poder contestar de manera correcta, pues ustedes deben tener pleno conocimiento, deben analizar los documentos que nos solicitan las guías, debemos analizar los criterios e indicadores para ver cuáles son aquellos indicadores, valga la redundancia, que me permitan dosificar los contenidos de cada documento legal que me piden analizar. Entonces, para efectos de ello, la educación en México pues tiene un marco legal y tiene algunos fundamentos filosóficos y éticos. En el caso del marco legal, pues está el artículo 3º, artículo 24, artículo 31, Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Estos documentos son básicos y debes tener conocimientos de ellos. Si no es así, te invito a que empieces a buscar en la red o que te inscribas a nuestro curso para que puedas obtener estos documentos ya resumidos. También tenemos fundamentos filosóficos. Recuerda que la nueva escuela mexicana tiene un enfoque de humanismo, de excelencia, de interculturalidad, entre otras. Tenemos que analizar esta corriente, el humanismo. Tenemos que analizar algunos fundamentos teóricos, pedagógicos que sustentan la educación, elementos del currículo vigente, características de los alumnos, entre otros aspectos que debemos analizar
para efectos de cumplir con los fundamentos filosóficos y éticos que rigen a la educación mexicana. Así que no es una cuestión de quiero ser subdirector, director o supervisor y aventarme. Primero, debo preguntarme, ¿conozco los fundamentos legales, éticos y filosóficos de la educación mexicana? Si no los conozco, manos a la obra. Si ya mi meta es promoverme de manera vertical, empezar a trabajar con este primer dominio que tiene que ver con la parte ética legal. Y bueno, algunos documentos que te sugiero revisar, aparte de los que ya te comenté, son los siguientes. En el Diario Oficial de la Federación hay algunos decretos que tienen que ver con nuestra función, ya sea de docente o directivo de supervisión. Hay que analizar el decreto 1505-2019. Es un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Tenemos que analizar ese decreto. También debemos analizar el decreto 3009-2019. Es un decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. También el acuerdo 3009-2019 es un decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Ese mismo decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Estos documentos debes tener conocimiento de ellos, debes buscarlos en internet, en el Diario Oficial de la Federación, y empezar a leer y a anotar los puntos más importantes que tienen que ver con nuestra función docente, directiva o de supervisión. Muy bien, entonces amigos y amigas docentes que se quieren promover a un puesto de promoción, a un puesto directivo o de supervisión, tenemos que empezar sentando las bases, analizando el marco legal que sustenta esa función, los principios éticos y filosóficos que sustentan esa función, interpretarlos de manera crítica y empezar a imaginarnos cómo lo vamos a aplicar en nuestra práctica, cómo lo demuestro, plantearnos algunas situaciones para poder ejercer esos principios y ese marco legal. Muy bien, por último, vamos a practicar un poquito con un reactivo referente al dominio 1 del perfil directivo. Esto es algo muy sencillo. Aquí mismo vamos a dar la respuesta, pero quiero que analices cómo podemos nosotros discernir entre una respuesta u otra, tratar de llegar a la respuesta correcta a partir del análisis de cada una de ellas. Dice el enunciado: elija el fragmento que corresponde con lo plasmado en el artículo 3. Vienen 4 enunciados. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Toda persona tiene derecho a la educación de calidad. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Debemos, o una de las formas para llegar a la respuesta correcta, amigos y amigas, es empezar a eliminar las respuestas que no son correctas. ¿Cómo saberlo? Bueno, siempre en una serie de respuestas, 4 por lo regular, siempre habrá una respuesta que es obvia, que no corresponde a la correcta.
Esa es la primera que vamos a eliminar. En este caso, si conocen el artículo 3º constitucional, se darán cuenta que hay una palabra que hace que todo se eche abajo. De todo este enunciado, la palabra calidad ya echó abajo la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en la modificación que se le hizo al artículo 3º, desaparece la palabra calidad y se sustituye por la palabra excelencia. Entonces, esta primera respuesta, o la última en este caso, la descarto porque no es la respuesta que estoy buscando. ¿Cómo logré esto? Pues teniendo conocimiento e interpretando de manera crítica el artículo 3º constitucional. Entonces, esta última respuesta no es. Vamos con esta siguiente respuesta. Todo individuo tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación preescolar, primaria, secundaria. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Todo se lee muy bonito y todo pareciera estar en orden, pero si tengo pleno dominio del artículo 3º constitucional, me doy cuenta que aquí hay un grave error. Dice aquí, la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Y esto es incorrecto, porque en la modificación que se le hizo al artículo 3º, la educación, antes de la educación preescolar se encuentra la educación inicial y es parte de la educación básica. Al no mencionarla aquí, pues esto me da a entender que esta respuesta no es la que estoy buscando. También la descarto. Así que ya tenemos 2 respuestas descartadas y nos quedan solamente 2. Y bueno, voy a leer la que tampoco es, porque dice aquí, toda persona nacida en México tiene derecho a la educación. El Estado garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria serán obligatorios. Aquí también todo se lee muy bonito, pero en las reformas que se le hicieron a este artículo 3º, no solo el Estado garantizará el derecho a la educación, sino el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. También la educación superior en términos de la fracción 10 del mismo artículo. Así que la respuesta correcta es la número 2. Pero vean cómo, si yo tengo pleno dominio o ya hice mi mapa mental del artículo 3º constitucional y ya empecé a elegir las ideas centrales, los cambios principales de este artículo respecto a cómo estaba antes, pues puedo llegar a la conclusión de cuál es la respuesta correcta. Fíjense, aquí la clave fue la palabra calidad, que ahora es excelencia, por lo tanto esto no puede ser. Aquí la clave fue que en esta nueva reforma del artículo 3º se incluye la educación inicial. Y esto nos lo hicieron saber en un consejo técnico, nos lo hicieron saber, nos lo remarcaron. Y entonces esto de cierta manera ya lo saben. Entonces esta tampoco puede ser. Y en la primera, pues antes era solo el Estado, ahora se hace mención del Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán. Y esto en la realidad se nota,
porque si ustedes han observado en sus municipios, en sus estados, hay una especie de preocupación de parte del gobierno por el ámbito educativo. Los mismos municipios están siendo más activos en el caso de asegurarse de la infraestructura, de la logística para entregar material, etcétera, etcétera. Entonces ya viene todo debidamente estructurado. Ya no es nada más, no, pues es que la federación no envió nada, sino que ahorita ya viene hay una comunicación más clara respecto a estos niveles de gobierno, y pues su función principal es garantizar precisamente que se impartan estos niveles de educación básica. Así que la respuesta correcta es la número 2. Muy bien, estos y otros ejercicios realizamos y los ponemos a su disposición en el curso de promoción vertical en educación básica, donde vamos a tener 5 sesiones en vivo o más, según lo requieran los participantes, a través de la plataforma Zoom, donde vamos a trabajar esta bibliografía que nos sugiere la UCICAM. Se les va a compartir materiales digitales para su estudio, estrategias de resolución de opción múltiple, tan sencillas como esta que acabamos de hacer, el soporte online a través de un grupo privado de Facebook y un grupo de WhatsApp, y constancia de participación. Cuando iniciamos el 23 de febrero y es cupo limitado a 25 maestros. Así que si ustedes están interesados, adelante, tenemos cupo de sobra. Y también los invito al curso de promoción horizontal en educación básica, donde la metodología es la misma. De hecho, aquellos maestros que ya apartaron su lugar ya están trabajando con el módulo 1 en el grupo privado de Facebook. Si todavía no eres parte, manda un mensaje de WhatsApp al 924-136-4638 para que te puedas preinscribir o apartar tu lugar y puedas ya empezar a trabajar con el módulo 1. Y también tenemos a su disposición aquellos maestros que van a participar en los procesos de admisión, material de estudio de admisión educación básica, organizada por dominios, los 4 dominios, estrategias de resolución de reactivos, simuladores, propuestas, curso de habilidades docentes contestado y una masterclass que voy a dar en marzo, en donde voy a explicar algunas estrategias para la resolución de reactivos de opción múltiple. Esta masterclass se llevará a cabo a mediados de marzo más o menos, para que la puedan tomar. Si están interesados en alguno de estos 3 servicios que estamos otorgando, pues pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 924-133-4638 aquí en México, en el país de México. Curso promoción vertical educación básica, curso promoción horizontal y material de estudio de admisión en educación básica. Pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, de este episodio 4. Aquellos que aspiren a un puesto directivo, revisen esta información que les sugiero, que corresponde al dominio 1 y es la base para empezar ya a trabajar por esa promoción. Muy bien, yo me despido como siempre, deseándoles pues mucho éxito en sus trabajos, mucho éxito en lo que vayan a emprender, mucho éxito en sus metas y en lo que pueda colaborar, ya saben que estoy a su disposición. Larga vida y prosperidad para todos. Gracias, gracias de corazón. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del